¿Qué pasaría si un solo momento, una mirada, un encuentro fortuito, fuera suficiente para cambiarlo todo? Un hombre adinerado, aislado del mundo, camina por el pasillo de un hospital y la ve. Una niña pequeña, pálida y temblorosa, intentando sonreír a través de un dolor que ningún niño debería conocer. No sabe su nombre, no conoce su historia, pero algo en su quietud, en su fortaleza silenciosa, lo detiene en seco. Pudo haberse ido, pero se quedó. Esta no es solo una historia sobre una enfermedad, es sobre el poder inesperado de la compasión, sobre un hombre que creía no tener ya nada para ofrecer, y una niña que dio todo sin pedir nada a cambio. Sus caminos nunca debieron cruzarse, y, sin embargo, a través de la bondad, el valor y un amor callado, construyeron algo que viviría más allá de ambos. Esta es la historia de Luzmi, y todo comienza con un desconocido que decidió no ser indiferente. En un rincón tranquilo de Maple Glen, un pueblito modesto de aceras anchas y viejos sicómoros, vivía una niña llamada Luz Morales junto a su mamá, María. Sus vidas no eran perfectas, ni de cerca. Vivían en un pequeño dúplex de 2 habitaciones rentado, que crujía cada vez que llovía y cuyo calentador resoplaba en cada invierno. Pero dentro de ese hogar, las carcajadas resonaban más fuerte que el viento, y el amor se estiraba lo suficiente como para llenar cada rincón vacío. Luz, de 12 años y llena de una curiosidad insaciable, tenía esa forma especial de iluminar hasta las mañanas más grises. Amaba dibujar. Sus libretas, casi todas compradas en la tienda de $1, rebosaban de color. Árboles que hablaban, perritos sonrientes con tutús, y de vez en cuando, una gomita voladora con un monóculo. Pero más que todo, a Luz le encantaba hacer reír a su mamá. ¿Por qué rompió el lápiz con la goma?, le preguntó una vez a María mientras lavaban los trastes. No sé. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado de que lo frotaran de la manera equivocada. María se rió tanto que dejó caer un vaso. Siempre habían sido solo ellas dos. Luz nunca conoció a su padre. María casi no hablaba de él. Solo decía: hay personas que son temporales, mi amor. Pero eso no significa que el amor que compartimos también tenga que serlo. María trabajaba de noche como conserje en la preparatoria local y hacía turnos extra los fines de semana en una lavandería. Nunca se quejaba. Cada mañana le preparaba el almuerzo a Luz, siempre con una notita escrita a mano entre el sándwich y la manzana. Brilla hoy, mi girasol. Te ama, mamá. Pero todo empezó a cambiar un jueves de principios de septiembre. Luz llegó de la escuela un poco sonrojada. ¿Estás bien, mi cielo?, preguntó María, limpiándose la harina de las manos. Esa tarde había intentado hornear cupcakes, un lujo raro en su casa. Luz se encogió de hombros. Solo estoy cansada. Me volví a dormir en matemáticas. Esa noche le subió la fiebre. No era altísima, pero sí lo suficiente para preocupar a María. Le dio Tylenol y se quedó a su lado hasta que la niña se quedó dormida, con las mejillas ardiendo contra la almohada. Para el fin de semana, la energía de Luz había bajado notablemente. Ya no subía corriendo las escaleras de 2 en 2, ni llenaba sus libretas de colores. Le temblaban las manos cuando intentaba dibujar. Luego vino la dificultad para respirar. Estaban en el supermercado. Luz estiró la mano para alcanzar una caja de cereal y de repente se quedó quieta, jadeando. Sus nudillos se pusieron pálidos mientras se aferraba al carrito de compras. «Mamá», susurró con la voz temblorosa, «me siento rara». María dejó caer su bolso ahí mismo en el pasillo y alzó a Luz en sus brazos. La clínica local logró acomodarlas esa misma tarde. El doctor Shaw, un hombre mayor de voz suave y lentes gruesos, les realizó algunas pruebas básicas. Frunció el ceño al ver que la presión de Luz estaba anormalmente baja. Presionó su abdomen, revisó sus uñas, le preguntó si había tenido moretones. Luz levantó la manga para mostrar pequeñas manchas moradas cerca del codo. «Ajá», murmuró él, preocupado. A María se le heló el corazón. «Vamos a hacer algunos análisis más», dijo el doctor Shaw con cautela. «Solo para asegurarnos. Me gustaría que se hiciera unos estudios de sangre». María asintió. «Claro que sí.
Sonrió a Luz, quien, sentada sobre la camilla balanceando las piernas, parecía ajena a la preocupación de los adultos. La llamada llegó a las 6:17 de la mañana siguiente. María estaba tomando un café instantáneo barato en la cocina cuando su celular vibró. «Señora Carter, habla el doctor Shaw. Lamento llamarla tan temprano, pero ya tenemos los resultados del laboratorio. Me gustaría que trajera a Luz Berly. Hoy, lo antes posible». Algo en su tono, tenso, bajo, le heló la sangre. Antes de las 9 ya estaban de vuelta en el consultorio. Luz, acurrucada en una sudadera enorme, dibujaba con un lápiz gastado sobre una servilleta arrugada. El doctor Shaw, carraspeó y entrelazó las manos. Los estudios de sangre revelaron que el conteo de glóbulos blancos de Luz es extremadamente bajo. Sus plaquetas también están peligrosamente bajas. Los moretones, el cansancio, la fiebre, todo apunta a una condición llamada anemia aplásica. María parpadeó. «Yo no sé qué significa eso». «Es una condición rara y grave», explicó el doctor con suavidad. «La médula ósea no está produciendo suficientes células sanguíneas nuevas. Esto debilita el sistema inmunológico y puede ser potencialmente mortal si no se trata». La boca de María se abrió y luego se cerró de nuevo. Sus ojos se desviaron hacia Luz, quien seguía dibujando como si el mundo no estuviera a punto de cambiarles la vida. «Pero, ¿qué lo causa? ¿Se puede curar?» «En algunos casos con el tratamiento adecuado, transfusiones y posiblemente un trasplante de médula ósea, pero requiere atención especializada. Ya me comuniqué con el Hospital Santa Isabel en la ciudad. Tienen una unidad de hematología pediátrica. Los están esperando». María apretó el borde del escritorio tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. No podía llorar. No ahora. En vez de eso se volteó hacia Luz con una sonrisa apretada. «¿Sabes, mi amor? Parece que sí vamos a conocer ese hospital grande que querías. ¿Te acuerdas? Dijiste que querías ver una cafetería de verdad, con máquina de raspados». Luz levantó la mirada. «¿De verdad? ¿Puedo llevar mi libreta de dibujos?» «Por supuesto, corazón». Salieron al estacionamiento, bajo un sol inusualmente brillante. María abrió la puerta del coche y dejó que Luz subiera primero. Luego se recargó contra el marco, mirando al vacío, respirando en pequeños jadeos. Su niña, su única hija, su Luz. Quiso gritar, quiso desgarrar el cielo mismo, pero cuando volvió la vista a Luz, la niña estaba tarareando suavemente mientras garabateaba en su libreta. «Nos estoy dibujando», dijo Luz, «en una nave espacial. Vamos rumbo a un hospital en la luna. Allá, los doctores son robots». El corazón de María se hizo un nudo. Se deslizó en el asiento del conductor, abrochó el cinturón de Luz y susurró: «Todo va a estar bien, mi vida. Mamá te lo promete». La voz se le quebró en la última palabra. Pero Luz no lo notó. Ella le creyó. Y por ahora, eso era suficiente. El traslado en ambulancia al Centro Médico Santa Isabel fue más silencioso de lo que María había imaginado. Luz no hizo muchas preguntas. Solo sostenía su libreta en el regazo y miraba por la pequeña ventana, observando los árboles y postes de luz que pasaban borrosos. De vez en cuando señalaba alguna nube que parecía un gato o un castillo, pero su voz era baja, como una radio apenas encendida. María se sentó a su lado, con las manos entrelazadas fuertemente, luchando contra el miedo que amenazaba con ahogarla. Cuando llegaron, el ala de oncología y hematología pediátrica estaba llena de actividad. Una enfermera, muy apurada, se disculpó mientras las guiaba por un largo pasillo. «Lo siento mucho. Nuestra unidad de cuidado pediátrico a largo plazo está llena hoy. Vamos a colocar a Luz temporalmente en una habitación compartida dentro del área de cuidados generales hasta que tengamos una cama disponible». María frunció el ceño. «¿Es seguro? ¿Para ella?» «Totalmente», aseguró la enfermera. «Es una habitación tranquila, al final del pasillo. Tiene solo una compañera de cuarto, una paciente mayor, muy estable. Todo está bien sanitizado y controlado». La habitación 412 estaba al final del corredor, en un rincón apacible del edificio. Cuando entraron,
Lo primero que notó María fue la luz. Se filtraba a raudales por las ventanas altas, bañando todo con un resplandor dorado y suave. Lo segundo que notó fue a la mujer en la otra cama. Era una anciana, frágil. Su piel, tan pálida que parecía casi translúcida. Su cabello blanco estaba recogido en un sencillo chongo. Estaba sentada erguida, envuelta en un chal, mirando por la ventana sin parpadear. Había una taza de té intacta en su charola y un libro abierto sobre su regazo, aunque no parecía estar leyéndolo. «No habla mucho», susurró la enfermera. «Se llama señora Reed. Lleva un tiempo aquí. No es peligrosa, solo muy reservada». María vaciló. No estaba segura de cómo se sentía al dejar que su hija de 12 años compartiera habitación con alguien que parecía a punto de desvanecerse en el aire. Pero Luz ya sonreía. «Se parece a una de esas sabias de los cuentos de hadas, ¿verdad?» «Luz», dijo María en voz baja. «Vamos a acomodarte, ¿sí?» Los siguientes 2 días pasaron como en un sueño borroso. Luz recibió transfusiones de sangre y se sometió a más pruebas. Estaba somnolienta, pálida, adolorida por la biopsia de médula ósea. María apenas dormía, cabeceando en una incómoda silla reclinable al lado de la cama. A pesar del cansancio, la curiosidad de Luz no desaparecía. De vez en cuando, lanzaba miradas furtivas a la anciana, quien rara vez se movía o hablaba. Una vez, Luz susurró: «Me recuerda a un sauce, quietecita, callada, pero como si hubiera visto todo». María logró esbozar una sonrisa cansada. «Solo no la molestes, ¿sí?» Pero Luz nunca había sido buena para quedarse en silencio por mucho tiempo. La tercera noche, finalmente, el silencio se rompió. Luz despertó en las primeras horas de la madrugada, incapaz de conciliar el sueño. La cama del hospital crujió suavemente cuando se incorporó, con cuidado de no jalar la vía intravenosa. Su mamá dormía profundamente en el rincón, con la cabeza ladeada en un ángulo incómodo. Luz agarró su libreta de dibujos y se acercó de puntitas al asiento junto a la ventana, cerca de la anciana. Las luces de la ciudad brillaban afuera, suaves y anaranjadas contra el cielo oscuro. «Hola», dijo Luz, en un susurro apenas audible. «Soy Luz». La mujer no volteó de inmediato. Después de una larga pausa, murmuró: «Lo sé». Luz ladeó la cabeza. «¿De verdad? Hablaste dormida». Luz sonrió divertida. «Ups, ¿y qué dije? Le estabas gritando a un robot porque no te daba helado». Luz soltó una risa bajita. «Sí suena a mí». Los labios de la anciana se curvaron. Apenas, pero fue real. «Soy doña Carmen». Luz se deslizó sobre el banco acolchonado y sacó un lápiz. «Hola, doña Carmen. Me gusta tu nombre. Suena a nombre de realeza». Doña Carmen la miró por primera vez. «¿Y tú qué eres entonces?» «Soy artista», dijo Luz con orgullo, hojeando hasta encontrar una página en blanco. «Más o menos. ¿Qué estás dibujando?» «A ti», respondió Luz sin dudarlo. «Tienes una cara muy interesante, como si hubieras visto cosas que yo todavía no». Doña Carmen hizo un sonido suave, una mezcla entre un bufido y un murmullo. Desde esa noche, algo cambió. Doña Carmen no se volvió cálida ni habladora, pero permitió que Luz se sentara cerca. Observaba en silencio cómo la niña dibujaba pequeñas ilustraciones, tacitas de té, estrellas, pajaritos chistosos con patas enormes. A veces, Luz dejaba un dibujo en la charola de doña Carmen. A veces, doña Carmen lo deslizaba en su libro, sin decir nada. Una mañana, Luz le ofreció una grulla de papel que había doblado con una servilleta. «Es para la buena suerte», le dijo. Doña Carmen no respondió, pero esa misma tarde, la grulla apareció cuidadosamente colocada sobre su mesa de noche. Empezaron a hablar en fragmentos. Doña Carmen compartía pequeños destellos de recuerdos: inviernos lejanos, el olor de la canela, bailes de salón con un esposo torpe. Nunca mencionaba a su hijo directamente. Pero Luz no necesitaba preguntar. Le bastaba escuchar. Ni Luz ni María sabían realmente quién era doña Carmen. No sabían que era la madre de Gabriel Herrera, un magnate de los negocios, millonario esquivo a los medios, y una de las figuras más enigmáticas en la historia financiera reciente.
Gabriel había desaparecido del ojo público 5 años atrás, tras una serie de pérdidas personales y traiciones públicas que lo dejaron desencantado del mundo que alguna vez dominó. Ahora, acudía al hospital todos los días a las 10 en punto de la mañana, siempre con el mismo termo de sopa y una bolsita de caramelos de jengibre. Casi no hablaba. Solo se sentaba junto a doña Carmen durante 20 minutos, antes de marcharse en silencio, como una sombra. Luz lo vio una vez desde el pasillo. «Se ve solito», susurró a una enfermera. La enfermera solo asintió. «Lo está». Pero para Luz, la anciana en la cama de al lado no era un misterio ni una noticia. Era una compañera de voz suave y mirada atenta que, poco a poco, comenzó a sentirse como algo que Luz nunca había tenido, una abuela. Una tarde, Luz le llevó una taza de té de jengibre humeante que la enfermera la ayudó a preparar. «Pensé que te gustaría», dijo. «Huele bonito, como a abrazos cálidos». Doña Carmen la tomó con ambas manos y bebió despacio. Cerró los ojos. «Hacía años que no tomaba té de jengibre», murmuró. «Mi hijo me lo preparaba cuando era chiquito». Luz sonrió. Debió haber sido muy tierno. Doña Carmen no contestó, pero a la mañana siguiente, cuando Luz despertó, encontró un pequeño amuleto de madera atado a su tubo intravenoso. Un pajarito tallado en cedro, suave de tanto acariciarlo con los años. No había ninguna nota, pero Luz sabía perfectamente de quién era. Y de algún modo, eso era más que suficiente. La primera vez que Luz vio al hombre del abrigo gris, estaba tomando jugo con un popote y coloreando una jirafa que llevaba botas para la lluvia. Él estaba sentado justo afuera del cuarto 412, en el pequeño vestíbulo junto al elevador, siempre en el mismo lugar, a la misma hora todas las mañanas. 10, AM, en punto. Como un reloj, siempre solo, siempre inmóvil, un termo de sopa en una mano, el celular intacto en la otra. Nunca deslizaba la pantalla, nunca llamaba a nadie, simplemente se quedaba ahí, con la mirada perdida, como si escuchara una canción que nadie más podía oír. Al principio, Luz pensó que quizá era un pastor, o tal vez un doctor. Se vestía de manera sencilla, abrigo de lana, pantalones planchados, zapatos de cuero gastados por el tiempo. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado hacia atrás, su mandíbula era fuerte, pero sus hombros se encorvaban ligeramente, como si cargara con algo más pesado que la edad. «¿Quién es él?», le preguntó Luz a doña Carmen en una ocasión, señalándolo discretamente. Doña Carmen soltó una risita suave. «Es mi hijo». Luz parpadeó. «¿Ese es Gabriel? Pero se ve tan serio». «Nació serio», respondió doña Carmen. «Creo que hasta nació frunciendo el ceño». Luz sonrió ante la imagen. Aún así, siguió observándolo. Todos los días, Gabriel Herrera entraba a la habitación en silencio. Saludaba con un leve asentimiento a la enfermera, si es que estaba ahí, y colocaba el termo sobre la charola de su madre. Nunca se quedaba mucho, 20 minutos, máximo. Luego se marchaba con el mismo silencio con el que había llegado, sin siquiera dirigirle una mirada a Luz, quien siempre levantaba la vista de su libreta con curiosidad educada. No era grosero, era inalcanzable, un cofre cerrado, y eso fascinaba a Luz. El primer acercamiento ocurrió de forma inesperada, durante una de las mañanas más difíciles de doña Carmen. Eran poco más de las 9:30 de Luz había terminado temprano sus análisis de laboratorio y estaba de regreso en su cama, acurrucada bajo una cobija de franela. Su mamá había bajado a la cafetería por una taza de café de verdad, el primer descanso que se daba en 2 días. La enfermera estaba reabasteciendo suministros cerca cuando doña Carmen empezó a toser. Una tos áspera, desgarradora, que sacudía su pequeño cuerpo. Luz se incorporó de inmediato. «¿Señora Reed?» La tos empeoró. Doña Carmen intentó inclinarse hacia adelante, pero los músculos le temblaban. Su vaso de agua se ladeó peligrosamente sobre la charola. La enfermera no estaba a la vista, atendiendo a otro paciente más adelante en el pasillo. Sin dudarlo, Luz saltó de su cama, arrastrando su poste de suero, y se acercó para sostener con cuidado los hombros de doña Carmen. «Todo está bien», susurró Luz,
tomando un pañuelo y presionándolo contra la boca de la anciana mientras el ataque de tos cedía. Respira despacito, dentro y fuera. Doña Carmen se dejó ayudar. Sus dedos huesudos se aferraron a la muñeca de Luz, sus labios pálidos, pero asintió débilmente. Finalmente, la tos se detuvo. ¿Mejor?, preguntó Luz. Doña Carmen le regaló una sonrisa cansada. Gracias, corazón. Fue entonces cuando apareció él. Gabriel estaba congelado en la puerta, aún con el termo en la mano, los ojos clavados en la escena frente a él. Su madre, frágil y temblorosa, sostenida por una niña de 12 años en pijama con estampados de caricaturas y calcetas de hospital. Sus miradas se cruzaron. Luz no se achicó. Se enderezó, acomodó suavemente la almohada de doña Carmen y dijo con calma: «Solo necesitaba un poquito de ayuda para sentarse. Mi mamá a veces también se pone así. Aprendes cómo sostenerle la espalda y los hombros». Gabriel no dijo nada. Sus ojos volaron hacia doña Carmen, quien le dio un leve asentimiento, y luego volvió a mirar a Luz. «Lamento que hayas tenido que hacerlo», dijo en voz baja. Luz se encogió de hombros, sin preocuparse. «Está bien, no me molesta». Y así, el momento pasó. Gabriel entró, dejó el termo sobre la charola, se sentó junto a su madre y no volvió a mirar a Luz ese día. Pero algo se había resquebrajado. A la mañana siguiente, al pasar junto a ella, Gabriel la miró fugazmente. Fue apenas un segundo, pero Luz lo notó. Ella sonrió. Él no sonrió de vuelta, pero sí se detuvo un instante más de lo habitual antes de entrar en la habitación. Esa semana, Luz dibujó un dibujo. No era como sus bocetos habituales de conejitos espaciales o ranas en patineta. Este dibujo era diferente, tranquilo, suave, reflexivo. Dibujó a Gabriel sentado junto a la cama de doña Carmen, con el abrigo aún puesto, las manos entrelazadas sobre el regazo y el termo de sopa en la charola. Pero esta vez, ella le dio algo más. Le regaló una sonrisa pequeña, cansada, no grande ni perfecta, pero suave, real, como la sonrisa de alguien que acaba de recordar algo bonito. Al fondo de la hoja, Luz garabateó una nota con su letra desordenada. «Tus ojos se ven tristes, pero creo que antes sabían reír». La dejó doblada sobre la charola de su mamá la mañana siguiente, antes de irse a su transfusión de sangre. Cuando regresó, el dibujo ya no estaba. María también notó el cambio. «Ya no se ve tan intimidante cuando te mira», le comentó a Luz. Luz se encogió de hombros. «Creo que ha estado triste por tanto tiempo, que se le olvidó ser otra cosa». María se sentó junto a ella y acarició suavemente el cabello de su hija. «A veces, mi amor, hay gente que construye muros alrededor de su corazón, pero a veces todo lo que se necesita es alguien pequeño y terco que plante una florecita en las grietas». Luz sonrió de oreja a oreja. «Esa soy yo, la ninja de las flores». Más tarde esa semana, Gabriel se quedó unos minutos más cerca del cuarto después de su visita. Se paró junto a la ventana, mirando cómo la lluvia golpeaba el vidrio. Luz estaba dibujando en su cama, con su suero zumbando suavemente. «Vi tu dibujo», dijo Gabriel sin darse la vuelta. Luz levantó la vista. «¿Ah, sí? ¿Te gustó?». Él asintió una vez. «Eres muy observadora». Luz sonrió. «Yo dibujo lo que veo». Entonces él la miró, solo por un momento. «La mayoría de la gente no lo hace», dijo, y luego se fue. Al día siguiente, cuando Luz regresó de su tratamiento de la tarde, encontró un pequeño paquete sobre su charola. Estaba envuelto en papel craft, atado con un listón delgado. Dentro había una libreta nueva para dibujar, de pasta dura, hojas suaves y un set de lápices de colores profesionales. No había ninguna nota, pero Luz sabía perfectamente de quién era. Miró hacia el pasillo. Él no estaba. De todos modos, sonrió. Gabriel no se volvió hablador. No se sentaba junto a la cama de Luz a contar historias. Eso simplemente no era su estilo. Pero empezó a verla. Cada mañana le hacía un leve asentimiento al pasar. De vez en cuando preguntaba: «¿Cómo te sientes hoy?». Y cuando ella le contaba que había dibujado algo nuevo, él se detenía un segundo y decía:
Me gustaría verlo algún día. Nunca hacía más preguntas. Pero empezó a escuchar, y dentro de Gabriel Herrera, cuyo corazón había estado frío y en silencio por años, algo se movió. Un destello, una semilla. Todavía no sabía lo que significaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no temía ir al hospital. Al final de su segunda semana en el cuarto 412, Luz Morales se había convertido en una presencia tranquila en el piso, tan constante y suave como el amanecer colándose por la ventana cada mañana. No pedía mucho, no se quejaba, no actuaba como alguien cuyo cuerpo la estaba traicionando, debilitándose cada día un poco más. Ella simplemente notaba cosas. Cuando la cobija de doña Carmen se caía al suelo durante la noche, Luz era la primera en recogerla y acomodársela sobre los pies. Cuando el señor Álvarez, en la habitación de al lado, no alcanzaba el botón de llamado, Luz llamaba a la enfermera sin dudarlo. Cuando una niña del pasillo tenía que ser sedada para una resonancia, Luz la esperaba después, con una grulla de papel y un suave. Lo hiciste súper bien, como una ninja de los sueños. Nadie le pedía que hiciera esas cosas. No hacía falta. La bondad para Luz era como respirar. Gabriel Herrera se había acostumbrado a las rutinas. Le ayudaban a mantener el ruido fuera de su cabeza. Cada mañana a las 10 en misa, créeme, llegaba con la sopa de su madre. Se sentaba junto a ella exactamente 20 minutos. Leía el periódico. Le preguntaba si había dormido bien. Le rellenaba el vaso de agua. Luego se marchaba. Nadie lo detenía. Nadie esperaba más. Así era como le gustaba. Hasta que apareció Luz Morales. Al principio, solo era la niña calladita en la cama de al lado, la que le susurraba historias a doña Carmen por las noches, la que tomaba té de jengibre con manos tan cuidadosas que parecía mucho mayor de lo que era. Pero poco a poco, Gabriel empezó a verla, no solo a notar que estaba ahí, sino a verla de verdad. Veía cómo las enfermeras se quedaban un poquito más junto a su cama, solo para platicar un rato. Vio cómo el interno, abrumado de trabajo, se detenía un momento para contarle un chiste a Luz, porque ella siempre se reía. Vio cómo el conserje, quien casi nunca hablaba, le dejaba un paquetito extra de galletas en su charola, sin decir palabra. No era que Luz hiciera algo grandioso, simplemente hacía que las personas sintieran que importaban. Y para un hombre que alguna vez creyó que solo el poder y el dinero movían al mundo, eso era desarmante. Esa tarde de jueves, Gabriel se sentó junto a su madre mientras ella dormitaba. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores y el ocasional arrastrar de pantuflas por el pasillo. Desde el otro lado de la cortina, escuchó la voz baja de Luz. «Mamá, ¿podemos compartir las rebanadas de manzana con la enfermera? ¿La de la trenza bonita?» Hoy se veía muy cansada. La voz de María respondió, cálida y suave. «Claro que sí, mi amor. Es un gesto muy bonito de tu parte». Gabriel no dijo nada, pero su mano se quedó congelada a mitad de página. Esa noche, mientras regresaba a su departamento, no pensaba en ningún titular financiero. Pensaba en ese pequeño intercambio. En los días siguientes, Gabriel empezó a quedarse más de 20 minutos. No mucho más, solo lo suficiente para observar. Veía cómo Luz ayudaba a doña Carmen a acomodar la almohada o le susurraba cuentos ridículos de mapaches que hablaban o caballeros brócoli. Notó que doña Carmen, quien antes solo hablaba del clima, ahora sonreía antes de quedarse dormida. Y Gabriel se dio cuenta de algo. Esa sonrisa no era para él, era para ella, para la niña que daba todo, sin pedir nada a cambio. Esa tarde de domingo, Gabriel llegó tarde, mucho después del horario de visitas. Había tenido una junta al otro lado de la ciudad que se alargó, y el tráfico convirtió la autopista en un estacionamiento. Aún así, llegó. Algo dentro de él le decía que tenía que estar ahí. Cuando entró, doña Carmen ya dormía. Las luces estaban bajas y las enfermeras de turno nocturno caminaban en silencio por los pasillos. Luz seguía despierta, acurrucada en su cama, con su libreta de dibujo sobre las rodillas y una taza de té humeando a su lado. Levantó la vista cuando Gabriel entró, sin sorpresa, sin expectativa, simplemente tranquila. Gabriel le hizo un leve gesto con la cabeza. Ella le devolvió el saludo.
Entonces, con voz suave, preguntó: «Día difícil». Él parpadeó. «¿Perdón? Te ves cansado», dijo Luz, pero no del tipo de cansancio que se cura durmiendo. Gabriel la miró un segundo, sin saber qué responder. Se aclaró la garganta. «Algunos días son complicados». Luz asintió, como si entendiera perfectamente. «Sí, a mí también me pasa». Eso fue todo, sin consejos profundos, sin preguntas incómodas, solo comprensión. Esa noche, Gabriel se sentó en su departamento, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Las veía borrosas, no por el cansancio, sino por algo más. Hacía tanto tiempo que nadie le hablaba sin esperar nada. Tanto tiempo que nadie lo había visto, realmente visto, de la manera en que Luz lo hacía, sin juicio, sin miedo, sin segundas intenciones. Y ella tenía 12 años, se estaba muriendo, y aún así daba más de lo que la mayoría de los adultos que él había conocido. A la mañana siguiente, llegó con 2 tazas de té de jengibre. Le dio una a su madre. La otra la colocó cuidadosamente sobre la charola de Luz. Ella lo miró, sorprendida. «¿Para mí?». Gabriel asintió. «Te lo mereces». Luz sonrió. «Gracias. Va a quedar perfecto para la próxima aventura del Capitán Jengibre». Gabriel no preguntó qué significaba eso. No hacía falta. Desde ese día, algo silencioso empezó a existir entre ellos. Un entendimiento callado. Gabriel no rondaba su cama, no hacía preguntas, pero observaba, notaba, y poco a poco, su corazón, un corazón curtido por la pérdida, el orgullo y los años de silencio, empezó a ablandarse. Se dio cuenta de que no solo admiraba a Luz, la quería, no por lástima, no por culpa. La quería porque ella le recordaba las mejores partes de sí mismo, las partes que creía haber enterrado, las partes que, tal vez, solo tal vez, podría volver a encontrar. Si Luz era el rayo de sol que calentaba el cuarto 412, entonces María era la llama que lo mantenía encendido durante la noche. No hablaba mucho con las otras familias, no pedía favores ni compasión. Siempre era educada, siempre presente, siempre serena. Pero había algo en sus ojos, detrás de la amabilidad y la firmeza de su mandíbula, que contaba una historia más profunda. Una historia de cansancio, sí, pero también de una devoción callada e incansable. María solía estar despierta antes de que cambiaran las enfermeras. Le cepillaba el cabello a Luz con suavidad. Se aseguraba de que su bandeja del desayuno tuviera su puré de manzana favorito y revisaba su expediente médico con ojos atentos, aunque no entendiera ni la mitad de los términos. Jamás dejaba sola a Luz a menos que fuera absolutamente necesario. Así que cuando se acercó a la coordinadora de voluntarios del hospital y preguntó: ¿habrá alguna manera en que pueda trabajar unas horas? Todos se sorprendieron. «Solo necesito algo de medio tiempo, tal vez turnos en la tarde», agregó. «Lo que sea que ayude con las cuentas». No buscaba caridad, buscaba dignidad. En unos días, empezó a ayudar en la cafetería, preparando bandejas de sándwiches, limpiando mesas, lavando platos. No era glamoroso, ni fácil, especialmente después de largos días en el área de hospitalización. Pero María no se quejaba. Trabajaba en silencio, con las mangas arremangadas hasta los codos, sin anillo de bodas, y las manos endurecidas por los químicos y el agua caliente. Usaba unos zapatos antiderrapantes que le había prestado una vecina antes de venirse a la ciudad y un gafete que decía: «Annie, apoyo voluntario». Siempre regresaba a la cama de Luz antes de que apagaran las luces, siempre con una sonrisa suave, incluso cuando le dolían las rodillas y le ardían las palmas. Una tarde, Gabriel salía del cuarto 412 un poco más tarde de lo habitual. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. El pasillo del hospital estaba tenue, más callado que de costumbre, con la mayoría de los pacientes dormidos y el personal cambiando de turno. Cuando atravesaba el vestíbulo hacia la salida, algo lo hizo detenerse. Afuera, bajo el pasillo techado, había una figura solitaria encorvada sobre una banca. La lluvia ahora era más intensa. El viento cruzaba el estacionamiento en ráfagas inclinadas. La espalda de la mujer estaba de espaldas, pero Gabriel reconoció su silueta de inmediato. María.
Estaba sentada completamente quieta, abrazándose a sí misma, los codos apoyados en las rodillas. Todavía llevaba el delantal amarrado a la cintura, empapado y pegado a su cuerpo. Gabriel dudó. Luego empujó la puerta lentamente y caminó hacia ella. «¿Señora Carter?» Ella se sobresaltó un poco y luego se enderezó. «Oh, señor Reed, no esperaba... Yo iba de salida». Gabriel la estudió bajo la tenue luz. «¿Ha estado trabajando?» Ella asintió. «Unas horas en la cocina. Necesitaban ayuda. Me mantiene las manos ocupadas». La mirada de Gabriel bajó a sus dedos. La piel de sus nudillos estaba roja, agrietada en algunas partes. María siguió su mirada y, por instinto, se bajó las mangas. «Estoy bien. El agua caliente es dura, pero ya me acostumbré». «No debería estar haciendo esto», dijo Gabriel en voz baja. «Está aquí por su hija». María sonrió apenas, con cansancio. «Exactamente. Por eso lo hago». Gabriel no dijo nada al principio. Luego, en silencio, se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para mostrar solidaridad, pero sin invadir su espacio. «El otro día vi a Luz ayudando a mi madre con su almohada», comentó. «Yo no se lo pedí». «Luz es así», respondió María. «Ve a las personas, se preocupa». Gabriel asintió. «Es increíble». María miró hacia la lluvia. «Intento que las cosas se sientan normales para ella. Sé que este lugar no es nuestro hogar, pero si todavía puede reír, dibujar, creer que la bondad importa, entonces tal vez, no la he fallado». Gabriel la observó en silencio. «No la ha fallado», dijo con firmeza. Ella no respondió, pero algo en su expresión cambió. Por primera vez desde que se conocieron, dejó que se notara el verdadero peso que cargaba. Esa noche, de regreso en su departamento, Gabriel no tocó su cena. En cambio, abrió su computadora portátil y empezó a investigar sobre la anemia aplásica. Leyó artículos médicos, planes de tratamiento, estudios de caso. Algunas cosas se le escapaban, pero no se rindió. Abrió pestañas sobre trasplantes de médula ósea, compatibilidad de donadores, tasas de supervivencia, demoras del seguro, listas de espera hospitalarias. Apuntaba preguntas en una libreta. A la mañana siguiente, en lugar de ir directo al cuarto 412, Gabriel pidió hablar con el doctor Héctor Salazar, jefe de hematología pediátrica. La recepcionista parpadeó, confundida. «¿Es usted familiar?» «No», dijo Gabriel. Luego, tras una pausa, «Aún no». Ella programó la cita. Cuando el doctor Wexler se reunió con él, Gabriel no perdió el tiempo. «Necesito saber cuál es el plan de tratamiento para Luz Morales», dijo. «Sus probabilidades. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta? ¿Y qué se necesitaría para darle la mejor oportunidad?» Wexler frunció el ceño. «No estoy seguro de poder compartir legalmente esa información». «No estoy pidiendo su expediente», lo interrumpió Gabriel. «Estoy preguntando qué tipo de atención necesita alguien como ella. Hipotéticamente». El doctor lo estudió unos segundos. «¿Lo dice en serio?» «No hago nada a medias», respondió Gabriel. Tras una larga pausa, Wexler se recargó en la silla. «Bien, entonces, hablemos de opciones». De regreso en el cuarto 412, Luz dibujaba. María estaba sentada a su lado, con los pies encogidos bajo la silla, las manos todavía rojas de tanto fregar bandejas de acero. Cuando Luz levantó la vista, vio los ojos cansados de su mamá, cómo se acomodaba en el asiento con una ligera mueca de dolor. Sin decir nada, Luz extendió su mano y la colocó sobre la de María. Luego giró su libreta y le mostró su último dibujo. Era una versión caricaturizada de María, con su delantal, los guantes de hule, el cabello recogido en un chongo, una mano sosteniendo un cepillo para fregar y la otra rodeando protectora a una Luz sonriente. En la parte de abajo escribió: «Mi superheroína no usa capa, usa gafete y huele a jabón para trastes». María parpadeó varias veces, apretando los labios para no llorar. Luz simplemente sonrió y susurró: «Eres mi persona favorita en el mundo, mamá». María no dijo nada. Solo se inclinó, apoyó su frente contra la de Luz y se quedó ahí un largo, silencioso momento. Afuera de la cortina,
Gabriel se quedó de pie, sin anunciarse. Había ido a dejarle un té de jengibre, pero se detuvo al escuchar la conversación. No quiso interrumpir. Su corazón, ese corazón que llevaba años dormido, se agitó. Hay tipos de fuerza que no hacen ruido, formas de heroísmo que no buscan ser vistas. María Morales estaba hecha de esa clase de fuerza, y por primera vez desde la muerte de su hija, Gabriel sintió algo diferente al remordimiento. Sintió respeto. Doña Carmen Herrera siempre había estado hecha de fuerza silenciosa. Aun cuando la edad y la enfermedad le robaron el apetito y ralentizaron sus movimientos, se aferró a una última verdad. Todavía tenía su mente, y sabía bien lo que veía. Y lo que veía, claro, sin ninguna duda, era a la niña que yacía en la cama junto a la suya. Luz Morales, con su voz cálida, sus bromas improvisadas, su bondad que ofrecía sin esperar nada a cambio. Era un destello de alegría en un lugar que hacía mucho había olvidado cómo se veía la luz. En esas tardes tranquilas y adormiladas, doña Carmen solía observar a Luz sin que ella se diera cuenta. Escuchaba cómo confortaba a otros pacientes, veía cómo apoyaba a su madre agotada, cómo sonreía a pesar del dolor que ningún niño debería conocer. Y en esos momentos, doña Carmen no se sentía como una mujer muriéndose, se sentía viva. Esa noche de jueves, una tormenta se desató sobre la ciudad. La lluvia golpeaba los cristales. El trueno murmuraba detrás de las colinas. El hospital bajó a su acostumbrado susurro nocturno, las máquinas pulsando como latidos cansados, las voces reducidas a murmullos. Gabriel se había quedado más tiempo del habitual. Su madre se quedaba dormida y despertaba intermitentemente, sus manos frías, pero aún lo suficientemente cálidas para sostener. Él permanecía a su lado, el abrigo colgado en la silla, más atento a los monitores que a su celular. Cerca de la medianoche, los dedos de doña Carmen se movieron ligeramente. Gabriel levantó la vista. Sus ojos se entreabrieron, nublados pero conscientes. Sus labios se movieron. Gabriel se inclinó. ¿Mamá? Ella no habló enseguida. Le tomó la muñeca con una fuerza sorprendente. Y entonces, a través de respiraciones cortas y fatigadas, susurró: «Agradécele a la niña». Gabriel parpadeó. ¿A Luz? Doña Carmen asintió débilmente. «Me hace sentir que todavía estoy aquí. Dale las gracias», susurró doña Carmen con la voz quebrada. «Prométemelo». Gabriel tragó con dificultad. «Te lo prometo». Doña Carmen le dirigió una mirada que no veía desde que era niño. Una mirada que no dejaba espacio para discusiones. Después, cerró los ojos y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, Gabriel solicitó una reunión con el doctor Wexler, jefe de la unidad pediátrica. No entró como un millonario. Entró como un hombre que había cambiado. «Quiero que su cirugía la realice el mejor cirujano disponible», dijo en voz baja. «Y quiero cubrir todos los costos, de manera discreta». Wexler alzó una ceja. «¿Está hablando de Luz Berly Carter?» «Sí. Acabamos de recibir los últimos resultados. El equipo de trasplantes cree que tiene una buena oportunidad si la intervención se realiza pronto». «Entonces háganlo», dijo Gabriel. «Yo me encargo de todo. A través de un fondo privado. Sin nombres, sin contacto, sin preguntas. Solo háganlo bien». Wexler se recargó en su silla, sorprendido. «¿De verdad no quiere que sepan que es usted?» Gabriel negó con la cabeza. «Luz ha sido fuerte por sí sola todo este tiempo. No quiero quitarle eso, ni a ella ni a su madre». Esa misma tarde, llamaron a María para una reunión con el equipo de atención del hospital. Salió del cuarto 412 con una libreta en la mano y una expresión de preocupación. Cuando regresó, Luz estaba recargada en almohadas, dibujando algo alegre sobre su tubo intravenoso con plumones de colores. «¿Y bien?», preguntó Luz, con los ojos brillando de emoción. «¿Ya dijeron que puedo ser un robot?». María sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Me dijeron que el trasplante es posible», respondió con dulzura. «Encontraron un posible donador y quieren proceder lo antes posible». La sonrisa de Luz se desvaneció un poco. «¿Pero?» «Hay muchas cosas que resolver», admitió María. «Es una cirugía grande, y las cirugías grandes cuestan mucho dinero». No le contó a su hija sobre las hojas de cálculo.
ni sobre el trabajo de medio tiempo que acababa de dejar porque los horarios chocaban con los tratamientos de luz, ni sobre la llamada que había hecho esa mañana a la oficina de asistencia financiera, luchando por no romperse en llanto. En vez de eso, le acarició la mejilla y le susurró: «Pero voy a encontrar la manera. Siempre la encuentro». Luz no discutió. Simplemente tomó su libreta y pasó a una nueva página. Esa misma noche, Gabriel estaba de pie en la esquina del pasillo, lo suficientemente lejos del cuarto 412 para no molestar. A través de la cortina entreabierta, podía escuchar a Luz tarareando suavemente, mientras María le frotaba los pies, como lo hacía cada noche. Sus voces eran apenas un murmullo. «Voy a ser valiente», dijo Luz. «Pero no quiero que tú tengas miedo, ¿ok?» «No tengo miedo», respondió María, con voz firme. «Estoy orgullosa». Gabriel tragó saliva, conmovido. Al mismo tiempo, en el departamento de finanzas del hospital, apareció una notificación discreta en el expediente de Luz Morales. Todos los gastos médicos pendientes y futuros, incluyendo cirugía, medicamentos, hospedaje y recuperación, completamente cubiertos por el Fondo de Donadores Privados número 77, Pharmacy. Nadie hizo preguntas. Nadie supo quién firmó la transferencia bancaria. Gabriel se aseguró de eso. De regreso en el cuarto 412, Luz terminó su último dibujo. Mostraba un cuarto de hospital lleno de personas sonrientes, enfermeras, pacientes, personal. Una niña con capa, una mamá cansada con un delantal, sosteniendo un trapeador como si fuera una espada. Y en una esquina, junto a una anciana dormida, había un hombre de abrigo gris, sosteniendo una taza de té. Luz levantó la mirada hacia María. «Mamá, ¿tú crees que está bien confiar en alguien que casi no conocemos?», preguntó. María reflexionó un momento. A veces, las personas que cambian nuestras vidas no hacen grandes entradas. Simplemente llegan. Luz asintió, conforme con esa respuesta. En ese mismo momento, Gabriel estaba de pie afuera del cuarto de doña Carmen, observando cómo su pecho subía y bajaba en un ritmo tranquilo. Tomó su mano. «Cumplí mi promesa», susurró. «Ella aún no lo sabe, pero va a tener su oportunidad». Doña Carmen movió apenas los dedos, apretándole suavemente la mano. Y Gabriel, quien alguna vez solo creyó en el control, la cautela y las ganancias calculadas, sintió que algo dentro de él cambiaba para siempre. No lo estaba haciendo para redimirse, ni para ser reconocido. Lo hacía porque era lo correcto, porque a veces las manos más pequeñas reconstruyen las piezas más rotas, y porque su madre le había enseñado, hace mucho tiempo, y ahora otra vez, que el verdadero agradecimiento exige acción. El pasillo afuera del cuarto 412 estaba inusualmente silencioso esa mañana. Hasta las enfermeras parecían hablar en susurros, con miradas cautelosas mientras se movían entre las camas. María lo sintió de inmediato. Ese cambio invisible en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta. Acababa de regresar de la ventanilla de la farmacia con el medicamento de la noche para Luz cuando lo vio. Él estaba al final del pasillo, con una mano sosteniendo una bolsa de comida para llevar, y en la otra, un oso de peluche con un moño torcido. Su ropa estaba más limpia de lo que María recordaba. Camisa abotonada, jeans nuevos, cabello peinado hacia atrás. Un leve aroma a loción flotaba en el aire. Pero María no necesitaba fijarse en los detalles para reconocerlo. Rubén Morales, el hombre que desapareció cuando Luz tenía 3 años. El hombre que una vez arrojó una silla contra la pared de la cocina durante una pelea por una factura de tarjeta de crédito. El hombre que gritó que la paternidad había sido un error que le impusieron. María se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole el pecho. Por un instante pensó en darse la vuelta, en fingir que no lo había visto. Pero entonces, la suave risa de Luz se escuchó desde detrás de la cortina. María respiró hondo, se irguió y caminó directamente hacia él. «Rubén», dijo, con voz baja y fría. Él se giró, sonriendo de una manera que no alcanzaba sus ojos. «Annie», dijo, como si fueran viejos amigos reencontrándose. «Te ves cansada». «¿Qué haces aquí?», preguntó María, apretando con fuerza la bolsa de papel que llevaba en la mano. «Me enteré.
dijo él, bajando la voz. De Luz. Vi una publicación en internet. Alguien del barrio. Tenía que venir. He cambiado, María. Ya no soy el mismo hombre. Ella lo miró fijamente. ¿Y qué clase de hombre eras antes, Rubén? ¿El que azotó la puerta mientras nuestra hija lloraba en su silla alta? ¿El que vació nuestra cuenta bancaria y desapareció 9 años? Rubén parpadeó, pero se recuperó rápido. Lo sé. Sé que estuve mal. Estoy aquí para arreglarlo. María no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Pero Rubén la siguió. Luz estaba sentada en su cama cuando María entró al cuarto. «Mamá, alguien me trajo galletas», dijo alegremente, levantando una bolsa de la panadería del vestíbulo. «Y una muñeca». María se quedó congelada, y ahí estaba él, ya de pie junto a la cortina, sonriendo como si perteneciera ahí. «Hola, muñequita», dijo Rubén con voz suave. «Soy yo, papá». Luz parpadeó. Su expresión cambió a una mezcla de duda e incertidumbre. «¿Tú eres... papá?», María intervino. «Rubén, ella no se acuerda de ti». Él asintió lentamente. «Lo sé, pero tal vez podamos arreglar eso. ¿Verdad, Peque?». Se acercó a la cama y se sentó en el borde, colocando suavemente la muñeca en el regazo de Luz. «Siempre te encantaron. Pensé que merecías algo especial». Luz miró la muñeca y luego a él. «¿De verdad eres mi papá?». Rubén tragó saliva. «Sí, preciosa, soy yo, y estoy aquí ahora, para ti». Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó sentada en la esquina del cuarto del hospital, abrazándose a sí misma, con los ojos clavados en la silueta dormida de su hija. La voz de Rubén resonaba en su mente, demasiado suave, demasiado ensayada. No confiaba en él, ni por un segundo. Pero Luz lo había mirado con algo parecido a la esperanza, y eso la aterraba. Gabriel la encontró en la sala de descanso temprano a la mañana siguiente, revolviendo un café negro que no se atrevía a beber. «María», dijo con suavidad. Ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Estás bien?». Ella dudó. Luego, en voz baja, le contó todo. La repentina reaparición de Rubén, la muñeca, las galletas, los años de silencio, y ahora, ese regreso tan oportuno. Gabriel escuchó en silencio. Su rostro era impenetrable. Después de una pausa dijo: «¿Te molestaría si investigo un poco?». María parpadeó. «¿Investigar? Conozco gente, personas que revisan antecedentes, de manera discreta. Solo quiero asegurarme de que no haya algo más». Ella lo miró, dudosa. «No voy a intervenir», dijo Gabriel. «Pero si alguien aparece después de 9 años, sonriendo y sin dar explicaciones, prefiero saber qué es lo que realmente busca». María dudó. Luego asintió. «Está bien». Gabriel le devolvió un pequeño asentimiento. «Lo mantendré en silencio». En los días siguientes, Rubén se volvió una presencia constante en el hospital. Llevaba flores, cajitas de jugo, tarjetas hechas a mano con papá e hija, escrito en letras gruesas de marcador. Tomaba fotos con Luz en su teléfono, posándola junto a su poste de suero como si fuera una varita mágica. Luz, de corazón abierto como siempre, empezó a encariñarse con él. «Es divertido, mamá», dijo una tarde. «Me prometió que cuando me mejore, vamos a ir a Disneylandia». María sonrió débilmente, pero no respondió, porque cada vez que Rubén sonreía, ella veía el destello de furia detrás de sus ojos, el mismo que recordaba de años atrás, el mismo que había estrellado su celular contra una pared, el mismo que alguna vez le gritó que ella y el bebé que esperaba eran una carga. Rubén no se había ganado este nuevo capítulo, y aún así se estaba escribiendo dentro de él. 3 días después, Gabriel recibió el reporte. Se sentó en su mesa de cocina, tarde en la noche, sintiendo el sobre como un peso en las manos. Rubén Morales tenía deudas pendientes en varios estados, una reciente bancarrota bajo una empresa fantasma, una breve estadía en rehabilitación 2 años atrás, y lo más alarmante, una solicitud para un programa de beneficios para niños con enfermedades crónicas. Registrada a nombre de Luz, apenas 2 semanas antes. Gabriel se recargó en la silla, con el corazón retumbándole en el pecho. Había visto hombres así antes, oportunistas,
manipuladores, gente que se colaba en medio de las tragedias como ladrones en la noche. Solo que esta vez, la tragedia tenía 12 años, y le sonreía a su padre como si fuera real. Gabriel cerró la carpeta y tomó su teléfono. Era momento de proteger lo que realmente importaba, aunque eso significara enfrentarse a la tormenta. La noche antes de la cirugía de Luz, el hospital estaba en silencio, pero el aire en el cuarto 412 vibraba con algo que nadie se atrevía a nombrar. Luz estaba sentada en su cama, terminando un último dibujo. Era un jardín, brillante, lleno de vida. Niños bailaban bajo farolillos, flores brotaban entre senderos de adoquín, y en el centro estaba su mamá, sonriendo con los brazos abiertos. A su lado, un hombre de cabello plateado servía té de una pequeña tetera. Gabriel. La puerta chirrió al abrirse. Rubén entró, cargando una bolsa de comida y un oso de peluche. Su camisa estaba planchada, su cabello peinado, pero el encanto en su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Hola, dulzura», dijo con tono casual. «Mira lo que traje, tus galletas favoritas». Luz asintió con cortesía. «Gracias, papá». Los ojos de Rubén cayeron sobre el dibujo. Frunció el ceño. «¿Qué es esto?» Luz bajó la mirada. «Solo algo que imaginé. Un lugar bonito, donde la gente es amable». Rubén bufó. «¿Amable? ¿En este mundo?». Negó con la cabeza y murmuró: «Sigues atrapada en fantasías». Y entonces, sin previo aviso, le arrancó el dibujo de las manos. «Deja de perder el tiempo», soltó, con voz cortante. «Esto no te va a salvar. ¿De verdad crees que dibujar cambia algo? Eso es de niños. Inútil». Arrugó el papel y lo arrojó al suelo. Luz soltó un pequeño jadeo y se inclinó temblorosamente para recogerlo. «Por favor, no». «¿No qué? ¿No decirte la verdad?». Su voz subió de tono, los ojos se le afilaron. «Crece, Luz. Nadie te va a regalar un cuento de hadas». Y entonces, cuando ella levantó la mirada, con el corazón roto, los ojos vidriosos, Rubén explotó. «¡No me pongas esa cara!», gritó, y antes de que alguien pudiera reaccionar, su mano se alzó. ¡Crack! Su palma golpeó la mejilla de Luz con tal fuerza que le giró la cabeza hacia un lado. María gritó, y se desplomó en estado de shock al presenciar la agresión. Luz no cayó, pero la marca roja apareció de inmediato. Su respiración se entrecortó y sus manos se aferraron a la barandilla de la cama. No lloró, simplemente lo miró. Pasó un momento, espeso, congelado, y entonces la puerta se abrió de golpe. Gabriel Herrera se plantó en el umbral como una fuerza de la naturaleza. En cuanto vio a Luz, temblando, con la mejilla encendida de rojo, su rostro se endureció como piedra. Cruzó el cuarto en 2 zancadas y se arrodilló junto a Luz, rodeándola con un brazo protector. «Ya estás a salvo», le susurró. «Estoy aquí». Luz se acurrucó en él, su cuerpecito temblando suavemente. Pero la furia de Rubén se desató. Su voz retumbó por la habitación. «¡Aléjate de ella!». Gabriel no se movió. Rubén dio un paso adelante señalándolo con el dedo. «¿Crees que puedes venir aquí y reemplazarme? Ella es mi hija». «¡Hija!». Gabriel se incorporó lentamente, colocándose completamente entre Rubén y Luz. «No», dijo Gabriel con frialdad, «ya no es tu hija. Perdiste ese derecho el día que te fuiste, el día que levantaste la mano contra ella». «¡Volví!», gruñó Rubén. «Eso debería contar para algo». La voz de Gabriel no se elevó, no le hizo falta. «Volviste por dinero. Volviste para cometer fraude a su nombre. Volviste con una bolsa de regalos y palabras vacías. Y ahora vuelves con violencia». «Voy a hacer que te saquen de aquí», ladró Rubén. «No será necesario», respondió Gabriel. «Ya presenté un informe. Tengo grabaciones del pasillo, audios y registros de transferencias bancarias. Hay un caso abierto. Si no sales de este hospital ahora mismo, seguridad te pondrá esposas antes de que amanezca». Rubén se quedó helado. Y luego, con el orgullo hecho pedazos, se volvió hacia María. «¿Vas a permitir que él...?» Pero María ya se había adelantado. Dio un paso al frente. Con los ojos encendidos como fuego, la mano alzada,
desafiándolo a atreverse a decir una palabra más. Si alguna vez vuelves a acercarte a mi hija, siseó, te vas a pudrir en la cárcel tan rápido que ni siquiera vas a recordar qué mentira llorar primero. Rubén los miró a todos, a Gabriel, firme como un muro, a María, imparable como una tormenta, y a Luz, tranquila, pero sin miedo. Se dio la vuelta, murmurando maldiciones entre dientes, y azotó la puerta al salir corriendo por el pasillo. Silencio. Gabriel se volvió hacia Luz, arrodillándose otra vez. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz quebrándose. Luz se tocó suavemente la mejilla y asintió. Solo, triste. Me gustaba mucho ese dibujo. Gabriel sonrió, tierno. Entonces, dibújalo otra vez. Y esta vez, intentemos construirlo juntos. Ella parpadeó. ¿Juntos? Si tu mamá está de acuerdo, dijo, mirando a María. Me gustaría quedarme, no solo visitar. Luz levantó la mirada, con los ojos grandes y brillantes. ¿De verdad querrías ser mi papá? A Gabriel se le atoró la respiración. Si tú me dejas, no para reemplazar a nadie, solo para darte más cuidado, más risas, más manos que sostener cuando tengas miedo. María puso una mano sobre el hombro de Luz, con lágrimas brillando en sus ojos. Es tu decisión, mi amor. Luz volvió a mirar a Gabriel y lentamente extendió la mano para tomarla de él. Está bien, susurró. Y en ese momento nació una familia, no de sangre, sino de algo más fuerte, de elección, de amor, de esa luz que ni siquiera el dolor puede apagar. La cirugía se realizó al día siguiente. El equipo quirúrgico había hecho todo lo que estaba en sus manos. El doctor Wexler personalmente dirigió la operación, y la sala estuvo llena de los mejores especialistas. El experto en trasplantes, el anestesiólogo pediátrico, un segundo cardiólogo de reserva. Meses de preparación se condensaron en unas pocas horas críticas bajo luces blancas enceguecedoras. Gabriel caminaba de un lado a otro por el pasillo, con las manos crispadas, la mirada normalmente aguda ahora perdida. María estaba sentada al borde de una silla, inmóvil, las palmas unidas como si rezara. Sus labios se movían, repitiendo en silencio una sola frase. Por favor, regresa conmigo. El tiempo se ralentizó, y luego se detuvo. El doctor Wexler salió al pasillo, todavía con el gorro quirúrgico puesto, los hombros más caídos que en cualquier reunión anterior. No habló enseguida, solo miró a María, luego a Gabriel, y negó con la cabeza. El cuarto estaba en silencio cuando entraron. El cuerpecito de Luz yacía inmóvil bajo la sábana azul pálido, su rostro tranquilo, los labios apenas entreabiertos, como si estuviera en medio de un cuento. Las máquinas se habían apagado. El zumbido, los pitidos, el monitoreo, todo había desaparecido. Gabriel se quedó de pie al pie de la cama, apenas pudiendo respirar. Sus rodillas querían ceder, pero algo más fuerte dentro de él le decía, no ahora, no frente a ella. María se movió primero. Se sentó junto a Luz, tomando una de las manos de su hija entre las suyas. La mano aún estaba tibia. No lloró, no en voz alta, no en absoluto. Simplemente la sostuvo. Le acarició los nudillos con el pulgar, en lentos círculos, sobre los mismos dedos que alguna vez había besado después de rodillas raspadas y tardes llenas de dibujos desordenados. Gabriel se acercó lentamente al otro lado de la cama. En su palma, Gabriel sostenía un pequeño prendedor pulido, del tamaño de una moneda, con forma de corazón con alas. Lo había mandado hacer semanas atrás, en silencio. Nunca estuvo seguro de cuándo sería el momento correcto para entregarlo. Ahora, con los dedos temblorosos, lo colocó en la pequeña mano de Luz, cerrando con suavidad sus deditos alrededor del regalo. En la parte trasera, grabadas en letras sencillas, estaban las palabras «Mi hija, la luz al final de mi vida». Se inclinó y apoyó su frente suavemente contra la de ella. «No tuve mucho tiempo contigo», susurró, con la voz quebrada, «pero me hiciste ser padre de una manera que nunca creí posible». Se alejó, con el rostro empapado en lágrimas silenciosas, y en la quietud de aquella habitación,
Se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido para inclinar la cabeza en respeto. Las horas pasaron. Las enfermeras entraban y salían, moviéndose con extrema suavidad. Nadie apresuró el proceso. Nadie rompió el silencio. María permaneció junto a Luz todo el tiempo. No habló, no se movió. Solo sostuvo la mano de su hija, como si soltarla fuera a borrar todo lo que habían vivido juntas. En un momento, una enfermera entró con un juego limpio de ropa y una bolsa doblada con las pertenencias de Luz. «Empaqué sus cosas, señorita Carter», dijo en voz baja. María asintió, la mirada fija en el vacío. Pero justo cuando la enfermera estaba por salir, María estiró la mano hacia la pequeña mochila azul que reposaba en el mostrador, esa que Luz insistió en llevar consigo, incluso al área de preparación para cirugía. Abrió el bolsillo frontal, esperando encontrar solo crayones, tal vez algunos dibujos doblados. Pero dentro, bajo un suéter enrollado, había una hoja de papel, arrugada en las esquinas. A medio terminar, un boceto. El dibujo no era detallado, solo contornos, formas rústicas. Pero María supo de inmediato qué era. Era un jardín amplio, florecido, con niños jugando. Algunos corrían, otros estaban en sillas de ruedas, otros más perseguían mariposas. Árboles arqueaban sobre bancas de piedra, y en el centro, una mujer con delantal y gafete reía con los brazos abiertos. A su lado, un hombre alto de barba encanecida ofrecía una taza de té a un niño que sostenía un lápiz. En la parte superior de la hoja, apenas visibles, había líneas de lápiz donde Luz había empezado a escribir algo. María parpadeó para contener las lágrimas y se inclinó para leer. Decía: «Du chau hong besong, chau tin moingui setiep tuk tomau kuoksongnai». Aunque no termine el dibujo, creo que alguien más seguirá coloreando esta vida. María presionó el dibujo contra su pecho, y por primera vez ese día, dejó caer las lágrimas libremente. No lágrimas de gritos, sino lágrimas que honraban. Más tarde, esa misma tarde, Gabriel regresó solo. Se sentó junto a la cama de Luz, con los dedos entrelazados. «Tú sabías más del mundo que muchos adultos», dijo en voz baja. «Entendías la bondad de una manera que los demás solemos olvidar. Veías a las personas. Me viste a mí». Miró hacia la silla vacía donde María había pasado todo el día. «Ella me dijo que tú siempre creíste que había bondad en las personas, que incluso en el dolor encontrabas belleza». Gabriel metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro estaba un segundo prendedor, idéntico al que había dejado en la mano de Luz. Se lo quedó, no para recordarla, sino para recordarse quién había aprendido a ser gracias a ella. Más tarde, el hospital diría que Luz se fue en paz. El personal, los doctores, incluso el conserje, todos lloraron. Luz Morales había sido más que una paciente. Había sido la luz que convirtió un lugar frío en un hogar. Y en las semanas que siguieron, esa luz se extendió de maneras que ni ella misma habría imaginado. Un año después, el patio trasero del hospital lucía muy diferente. Lo que antes era un espacio de concreto vacío detrás del ala este, ahora se había transformado en un pequeño refugio vibrante. Un jardín lleno de flores, murales, bancas y el zumbido alegre de las risas de niños. Farolitos de papel de colores colgaban de postes a lo largo del camino. Campanas de viento cantaban desde los árboles. Y en el centro, de pie bajo el sol de primavera, había una placa que decía: «El cuarto Carter, en memoria de Luz Berly Carter». Una luz para todos nosotros. Detrás de la placa se erguía un edificio modesto de 2 pisos, pintado en tonos suaves y rodeado por un jardín de flores silvestres. No era grande, pero era suficiente. Suficiente para alojar a madres que no tenían dónde quedarse mientras sus hijos luchaban por sus vidas. Suficiente para ofrecer refugio, comida caliente y una mano que apretara la suya cuando el miedo amenazaba con vencerlas. Su nombre oficial: Fundación La Luz de Luzmi, fundada por Gabriel Herrera, financiada con la gracia silenciosa de alguien que alguna vez solo creyó en contratos y números. Ahora creía en dejar un legado. Dentro del cuarto Carter, María Morales estaba de pie detrás del mostrador de recepción. Su nombre ya no aparecía en la pared solo como madre,
sino también como directora del programa. Vestía una blusa sencilla y jeans, con el cabello recogido en un chongo flojo. El gafete colgado de su cuello decía: «Staff, aquí para ayudar». Y lo hacía, todos los días. Coordinaba donaciones de alimentos, recibía a las nuevas familias, revisaba solicitudes de apoyo. Pero más que eso, escuchaba. A la joven madre con un recién nacido recién diagnosticado, a la abuelita cansada que cuidaba de 2 nietos enfermos, a los padres que no sabían cómo hablar del miedo sin sentirse débiles. María lo había vivido, y eso era lo que la convertía en el alma de la luz de Luzmi. Aquella tarde, mientras el atardecer caía suavemente, María salió al sendero del jardín. Niños corrían por el césped, sus farolitos de papel brillando con pequeñas luces de batería en su interior. Algunos llevaban bufandas, otros brazaletes de hospital, pero todos reían. Gabriel estaba cerca, una taza de té en la mano, observando con una sonrisa serena. En ese año había envejecido con gentileza, más relajado, menos rígido. Su saco había sido reemplazado por un suéter de punto. Su teléfono ahora permanecía guardado en el bolsillo. Al ver a María, caminó hacia ella. «Le habría encantado esto», dijo. «Le encanta», respondió María, con ternura. «Cada rincón de este lugar tiene un pedacito de ella». Se quedaron en silencio por un momento. Luego, mientras los farolitos titilaban como pequeñas estrellas en el jardín, María añadió en voz baja: «Du luz con orei, nhưng anh sang qua con van soy duong cho hang tram sin menhak được song thêm một lần nữa». Aunque Luz ya no esté aquí, su luz sigue iluminando el camino para que cientos de vidas tengan una nueva oportunidad. Gabriela sintió, con los ojos brillando. «La luz de Luzmi», susurró. Y en ese instante, no se sintió como un final. Se sintió como el inicio de algo hermoso. La vida de Luz Morales pudo haber sido corta, pero la luz que dejó sigue brillando, más fuerte que nunca. En un mundo a menudo nublado por la pérdida y la indiferencia, a veces solo se necesita una niña que sigue sonriendo, una madre que jamás se quiebra y un hombre que elige volver a sentir, para que todo cambie. No podemos elegir cuánto tiempo vamos a vivir, pero sí podemos elegir cuánto amamos. Luz eligió la bondad, Gabriel eligió la transformación, y María eligió el amor incondicional, incluso cuando dolía. ¿Y tú? Si una niña como Luz pudo traer esperanza en su hora más oscura, ¿tú podrías elegir hoy ser un poco más bondadoso? ¿Alguna vez has conocido a alguien como ella? ¿Alguien cuya fuerza silenciosa se convirtió en luz para los demás? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia también. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo. Nos vemos en la próxima historia, porque la verdadera luz nunca se apaga.